Vamos a iniciar el tutorial de manejo de Nutriplato en su versión 5, lo que se corresponde a la opción de 5 en 1, en el cual vamos a ver que tiene diferentes formas de trabajo para diferentes funcionalidades y está diseñado para Windows 10 en 64 bits. Las versiones disponibles de 32 bits todavía no son totalmente operativas, están en forma beta, por tanto solamente vamos a hablar de esta versión de 64 bits. Lo primero que apreciamos al llamar la hoja de cálculo es que el aspecto visual es completamente distinto al que sería una hoja de cálculo de Excel. Tenemos un menú que nos va a ir orientando por las diferentes funcionalidades que tiene la aplicación y además pues cuenta con una pequeña ayuda que nos va a ir ofreciendo pues indicaciones sobre cómo podemos trabajar con Nutriplato 5, tanto en lo que serían las versiones de cómo elaborar la valoración nutricional de platos, para las encuestas tanto en recordatorio de 24 horas como de frecuencia de consumo y la elaboración de dietas. En todos los casos siempre vamos a tener en la parte superior de cada pestaña un botón volver que nos regresa al menú principal y que cierra esta pestaña para que no la tengamos activa, no nos esté estorbando a la hora de movernos por el documento. Lo más importante de Nutriplato, lógicamente, es el fondo documental que va a permitir hacer los cálculos y luego, por supuesto, la facilidad que podamos tener para desarrollar dichos cálculos. Ese fondo documental está en forma de tabla, que están almacenadas en diferentes pestañas del propio libro y podemos ver, por ejemplo, la más importante, la de nutrientes, donde podemos ver una extensa repertorio de alimentos con su composición nutricional. La mayoría de ellos, más de 1000 alimentos, proceden de la base de datos española de composición de alimentos de BECA en su última versión y por tanto, bueno, pues estamos actualizados los datos hasta el último momento y siempre buscando fuentes de información lo más fiables posible. Tenemos un rango de nutrientes importante y un rango de alimentos también realmente importante que supera los 2000. Es una de las tablas que también es fundamental, sobre todo para el cálculo de encuestas y de dietas, es el de las recomendaciones. El cálculo de las recomendaciones, la hoja de cálculo de recomendaciones, pues, corresponde a las de FEDNAT, su versión 2011, y está recogido para cada uno de los nutrientes en los grupos de edad característicos y que esta propuesta nutricional, esta propuesta de recomendaciones recoge. Otro apartado interesante sería el de los datos referidos a las pérdidas de nutrientes. Estas sobre todo se van a utilizar en el cálculo de la receta o formulación de platos y lo que nos indica es el porcentaje del nutriente que se mantiene después de un tratamiento térmico. Podemos trabajar con 3 tipos de tratamiento térmico, que sería el frito, el hervido y el horneado o asado, lógicamente también con su forma cruda, y vamos a tener también 3 intensidades de tratamiento, el que sería bajo, medio y alto. Tenemos también una pequeña indicación en las instrucciones de cómo manejar cada uno de ellos y cómo asignar el nivel de tratamiento correspondiente. Estos datos están recopilados tanto de la UZA, de las recomendaciones de la UZA, como de la compilación que se hizo por parte de Eurofir. Una de las novedades que tiene Nutriplato con respecto a otros gestores de valoración nutricional es el apartado de las tomas. Apartado de las tomas que va a tener sentido a la hora de hacer encuestas o a la hora de elaborar dietas. Esto se basa en un estudio que realizamos sobre la distribución de nutrientes a lo largo del día en la alimentación de los españoles a través de la encuesta ENIDE y pudimos valorar pues, de forma habitual qué porcentaje de nutrientes se van a consumir o que se van a ingerir en cada momento del día. Esto tiene mucha utilidad cuando vamos a valorar dietas o vamos a valorar encuestas que hacen referencia a solamente una toma de alimentos, desayuno, merienda, almuerzo y cena entre horas,
o un compendio de varias tomas de alimentos, pero no la dieta completa. Esto puede ser de interés pues, en colegios, en centros en los cuales se van a servir un tipo de comida, por ejemplo, centros de ayuda a domicilio que solamente sirven cenas o solamente sirven almuerzos, o incluso para comedores de trabajadores en donde pues, solamente se van a preparar una o dos tipos de comida al día. Damos al botón volver para seguir trabajando y bueno, pues ya hemos visto un poco, digamos, los datos de origen sobre los que va a trabajar NutriPlato en la versión 5 y vamos a proceder ahora a ver el sistema de valoración nutricional de platos. Está totalmente modernizado con respecto a la versión anterior, a las versiones 4.8, 4.9 y como vemos, pues tenemos que ir dándole una información que nos requiere sobre el nombre del plato. Vamos a hacer un plato relativamente sencillo, como puede ser el salmorejo. Tenemos que decirle este plato dónde queremos que nos lo almacene de cara a que luego si se le va a dar algún tipo de tratamiento térmico complementario, se va a utilizar en la formulación de un plato en cual lo vamos a utilizar. Aquí tenemos un sistema desplegable que nos permite movernos por las diferentes opciones de clasificación que tenemos. Nos permite dar un tratamiento genérico del plato, en este caso si estamos hablando de un salmorejo, pues lógicamente el tratamiento global es un tratamiento de crudo, pero podríamos elegir entre hervido, frito y horneado, lo cual se aplicará a todos los ingredientes que con posterioridad introduzcamos. Y lo mismo ocurre con la intensidad del tratamiento. En este caso no tiene sentido porque al ser un tratamiento crudo no haría falta definir el tratamiento, pero si fuera hervido, frito o asado, pues podríamos indicarlo. También podemos indicar en qué momento del día es habitual que se consuma este alimento para poder hacer una propuesta de consecución de las ingestas adecuadas para esa toma del día. En este caso un salmorejo pues podría ser más bien un almuerzo, una entrehora, vamos a poner un almuerzo. Es muy importante la formulación del plato, si vamos a utilizar una receta, para cuántos comensales la vamos a elaborar, porque lógicamente los ingredientes sería para todos ellos y lo que cada uno recibe tendría que dividirse por este número. Vamos a preparar una receta para 8 comensales. Y en cuanto al prototipo de comensal, como su propio nombre indica, simplemente para hacer una estimación del aporte a la ingesta que podría tener una ración de este plato, pero realmente no es imprescindible para hacer los cálculos, sino sirve para hacer una pequeña orientación. De nuevo podemos elegir entre las diferentes opciones y si ya hemos hecho la elaboración del plato, ya tenemos la receta perfectamente terminada, podremos saber cuál es el peso final del plato una vez terminado. Si fuera así, pues lo utilizamos, por defecto nos pone 100, pero nosotros ahora le vamos a decir que son 1315 gramos los que vamos a utilizar y nos indican aquí que hay la suma de todos los ingredientes que de momento nosotros hemos introducido, suma 0, porque todavía no hemos introducido ninguno y por tanto hay un mensaje de alarma que nos dice debe faltarle algún ingrediente. Vamos pues a introducir esos ingredientes. Como vemos, tenemos también un sistema de selección de ingredientes con una base de datos de 2000 alimentos, pues un poquito más eficaz, en la que podemos buscar por el nombre del alimento dentro de la base de datos. En este caso, por ejemplo, vamos a buscar tomate. Conforme vamos escribiendo, nos va filtrando alimentos que contienen la palabra. Y bueno, pues una vez que ya hemos definido que es tomate, le vamos a seleccionar el que corresponde, tomate crudo. Como vemos ya se ha incorporado a la hoja de cálculo y nosotros podemos borrar e introducir un ingrediente nuevo. En este caso, por ejemplo, podría ser el pan. En este caso es un pan blanco. Borramos, seguimos introduciendo. Aceite. Aquí tenemos todo
una gran gama de aceite. En este caso vamos a trabajar con un aceite de oliva virgen extra de producción ecológica. Nos haría falta, por supuesto, sal. Y aquí tenemos varias opciones: sal común de mesa, sal de mar o sal yodada. Vamos a utilizar sal común de mesa. Nos faltaría también el ajo crudo. Y con esto pues tendríamos completo lo que sería la lista de ingredientes. Ahora tendríamos que proceder a introducir las cantidades de tomate crudo. Son 1000 gramos. Si tuviera algún tratamiento térmico este ingrediente concreto, aunque los demás no lo tuvieran, podríamos introducirle aquí el tratamiento térmico específico que tiene este ingrediente, además del que tenga el plato completo. En este caso vemos que no es necesario. En el momento que ya introducimos una primera cantidad, ya nos están ofreciendo datos de aporte a la ingesta. Como vemos, sería para una ración que en este caso sería de 164 gramos de salmorejo. Para un hombre de 20-29 años vemos pues el contenido de fibra dietética, de proteína, de carbohidratos, de minerales, de elementos traza, y lo tenemos no solamente por 100 gramos, por el total del producto, por ración, y las gráficas correspondientes en forma de araña, que nos da visualmente una idea de cómo es el plato. Vamos a seguir introduciendo. En este caso vamos a poner 200 gramos de pan blanco. La gráfica y la tabla se va modificando. De aceite de oliva vamos a poner 100 gramos. De sal común vamos a poner 10 gramos. Aquí vemos cómo rápidamente en el aspecto de los minerales nos ha cambiado y el aporte de sodio se convierte en un aporte muy significativo, y en el caso del ajo 5 gramos. Con esto nosotros ya tenemos perfectamente formulado nuestro plato, que sabemos que estamos hablando de un plato en el que están equilibrados el peso al cocinado y el peso crudo. Esto es muy importante porque nosotros siempre vamos a introducir el peso de los ingredientes en crudo, y la diferencia entre el peso de los ingredientes en crudo y una vez cocinado va a ser el componente de evaporación, la cantidad de agua que se ha evaporado. Lógicamente, con ese agua se nos van a ir algunos compuestos volátiles, pero que desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo pues no tienen mayor interés a la hora de formular su valor nutricional. Las pérdidas de nutrientes, es decir, la destrucción de nutrientes o la evaporación de algún nutriente por efecto del calor, ya se va a tener en cuenta en función del tratamiento térmico que tuviera, y por tanto no tenemos que considerarlo en esa evaporación de agua. Cuando hemos terminado o en cualquier momento del proceso, nosotros podemos echar un vistazo a cómo van quedando los gráficos que nos indican cómo es el plato. Estamos hablando de un plato que es bastante rico en lípidos. Estamos hablando de 60% de las calorías están aportadas por los lípidos, lógicamente porque el resto de componentes tienen un aporte calórico relativamente bajo, un 33% de glúcidos, un 7% de proteína. Si hubiéramos incluido aquí el jamón serrano, el jamón ibérico y el huevo duro, pues lógicamente todas estas proporciones variarían ligeramente y habría un incremento en el contenido proteico. Vemos también que la principal grasa aportada, la grasa monoinsaturada, aportada por el aceite de oliva virgen extra, y con un pequeño componente propio de este aceite de poliinsaturados y de saturados. Vemos el aporte interesantísimo de vitamina E, vemos también un aporte muy notable de vitamina C, o vemos que tiene también un aporte importante dentro de los minerales de cobre. Ya comentábamos antes, es ingesta bastante alta. Estamos hablando de prácticamente el 80% de las necesidades que tiene un individuo adulto, un varón adulto, al día. Y en cuanto a la distribución de los diferentes principios inmediatos en relación no de la proporción de unos con otros, sino de las necesidades que tiene este individuo, este hombre de 20 a 29 años, vemos que bueno, pues el contenido, el aporte de lípidos es muy significativo, y no así el resto de nutrientes.
Una vez que hemos finalizado, pues lógicamente esto lo podemos dejar así, si quedara la receta media, y volver y guardar para futuros usos, pero si ya hemos considerado que el plato está terminado, simplemente tenemos que decir terminar plato. Como vemos, han desaparecido todos los datos que teníamos, pero es porque realmente el plato se ha incorporado a la base de datos, ya podemos utilizarlo en adelante, el plato que hemos generado, y además podríamos verlo directamente en la auditoría, que es un sistema que nos va almacenando todos los platos que vamos generando a lo largo del tiempo, se van a ir almacenando en este sistema, en el cual pues nos va indicando para el salmorejo cordobés, los ingredientes que se han introducido, en qué cantidad, del tratamiento térmico y el aporte nutricional que tiene cada uno de estos alimentos a la ingesta de nutrientes. También podríamos ir bien directamente desde el plato, volvemos a plato, o podemos ir directamente al etiquetado nutricional, donde vamos a ver que para el salmorejo cordobés nos está dando pues todos los nutrientes que habitualmente se consideran para un etiquetado nutricional, por completo que este sea, y nos va a poner, por supuesto, los datos de la receta, en los cuales el primero de ellos siempre va a ser el vapor de agua o reducción de volumen en caso de que sea cocinado, que en este caso es de 0 porque se ha elaborado en crudo. Vemos que en esta tabla de arriba de aportes nutricionales nos indica el aporte por 100 gramos de alimentos, por el total de la elaboración del plato, que serían 1315, y una ración que en esta ocasión no es la que procede del cálculo del número de comensales, sino que nosotros aquí la podemos ajustar. Esto sobre todo tiene interés de cara a las empresas que elaboran platos y que elaboran ya raciones terminadas, en las que pueden indicar el peso exacto de la ración que ellos van a servir. Vamos a suponer que esto sean 150 gramos, y vemos que automáticamente se recalculan todos los datos, incluso los porcentajes de la CDR, de la cantidad recomendada de la ración. Esto se puede imprimir y nos generará un PDF que podemos almacenar, o bien lo podemos imprimir directamente en una impresora. Cuando terminamos, pues podemos darle a volver y cerramos esta etiqueta, y si observamos en la parte inferior se nos ha quedado abierta una etiqueta que es la de cocina, porque hemos ido dando saltos, y nosotros podríamos ir directamente de nuevo a platos pinchando en la de cocina, y cuando ya realmente no vayamos a usar esta hoja de cálculo podemos decirle volver, y de esta manera se cierra. Bueno, esta sería la primera de las funciones que tiene NutriPlato, la del cálculo del valor nutricional de los platos. Podríamos ir ahora a la tabla de nutrientes y comprobamos que se nos ha incorporado un nuevo alimento, que es el salmorejo cordobés, que se le ha asignado automáticamente un número de referencia, que es un alimento elaborado, que lo vamos a tener grupo de pérdida en otros por la variedad de ingredientes, que se ha generado directamente en NutriPlato y nos da la composición para los diferentes nutrientes, el aporte que tendría por 100 gramos de alimento. Volvemos, y con esto hemos hecho la presentación de una de las funcionalidades, de una de esas 5 funcionalidades de las que hablábamos en NutriPlato 5.1.